Bienvenidos a Tu Amor en Letras. Soy el pastor Samuel Ortega y quiero que juntos viajemos a través de todas las escrituras. El día de hoy estudiaremos el libro de Génesis para que tú puedas tener un panorama general de este texto, un texto antiguo, sagrado e importante y trascendental para nuestra vida hoy en día. Este libro se estima que fue escrito por Moisés alrededor del año 1400 y entre los 1700 antes de Cristo. Hay una fecha especial que nos va a dar una ubicación en el tiempo de lo que Moisés escribe, ya que él va a escribir y va a recolectar información antigua, anterior a su nacimiento. Él va a recolectar información desde los orígenes de la tierra, lo que pasó en el principio, hasta los tiempos del inicio del pueblo escogido por Abraham y Isaac. Por ello, hay una fecha clave que es aproximadamente 2000 antes de Cristo, periodo en el cual va a vivir Abraham, Isaac y Jacob. Este texto tiene 50 capítulos, los cuales se agrupan en dos partes. Del capítulo 1 al 11 encontramos el origen del mundo, ¿sí? No es una investigación científica, es un relato de los orígenes conforme Dios enseñó a su pueblo. Y la segunda parte del texto, que es del capítulo 12 hasta el 50, nos va a hablar acerca del origen del pueblo escogido. Así que estas dos grandes partes del texto nos va a permitir adentrarnos a los preciosos tesoros que encontramos allí. Como les decía, del capítulo 1 al 11 vamos a ver los orígenes del mundo. Y por ello es que el capítulo 1, verso 1 comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que aquí inician un relato acerca de los orígenes de la tierra, del cielo, de las aguas, de las plantas, del ser humano, el origen de las estrellas, y todo tiene un origen: Dios. Dios creó. Y lo interesante del texto es que no habla de un origen de Dios, porque Dios es eterno. Así que el texto nos afirma, Génesis capítulo 1 nos afirma ya que Dios es eterno. Él no tiene principio, no tiene final, pero todo lo demás fue creado por Dios. Hay un punto diferenciador: el creador y la creación. Dentro de la creación entra el ser humano, dentro de la creación está el mal, está Satanás, está el adversario, está el árbol de la vida, está la elección y todo lo que aprendemos allí en estos primeros 11 capítulos. Allí encontramos los orígenes de la tierra, por eso Génesis se titula de esta manera, Bereshit en hebreo, o Génesis, que traduce orígenes, porque nos habla de esto. Y no solamente habla del origen del universo, sino también el origen del pecado. Vemos allí en capítulo 3 que el pecado se origina a partir de la elección del ser humano. Elige desobedecer a Dios. Elige o aceptar lo que Dios ha dicho por fe o rechazar lo que Dios ha dicho. Y allí es que se concibe el pecado. Pero también en el capítulo 3, verso 15, encontramos la primera profecía mesiánica, ya que el texto menciona que pondrá enemistad, Dios profetiza, entre la serpiente y la mujer, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí ya hay una profecía acerca de que un hijo de la mujer vendrá, ese será Jesucristo, y vencerá el fruto o la simiente de la maldad, del diablo, del pecado. Y allí encontramos también entonces los orígenes de la promesa de salvación. Qué interesante. También encontramos los orígenes o la primer familia, ¿no? Adán, Eva y sus hijos Caín y Abel. Y aprendemos allí que dentro de la familia también cada persona de manera individual elige
el bien como Abel o el mal como Caín. También encontramos el primer juicio que Dios hace a la humanidad, un juicio individual en el huerto y un primer juicio global, el diluvio. Allí encontramos un texto importante, Génesis 6. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Por qué Dios emite un juicio como un diluvio que destruye toda carne? Porque en su corazón le dolió la injusticia y el pecado de la humanidad. Aprendemos desde el inicio que Dios no está de acuerdo con la maldad. Dios no está de acuerdo con la injusticia. Dios no está de acuerdo con las cosas malas, porque Él es un Dios bueno, justo, recto y misericordioso. Así que por ello encontramos el primer juicio global, el diluvio. Pero también más adelante encontramos el origen de las lenguas en el capítulo 11, la Torre de Babel, donde aprendemos que la unidad es un valor importante en el ser humano y se puede usar para el bien o nos podemos unir para el mal. Sin embargo, Dios en su soberanía vio y dijo, no voy a permitirle esta construcción al hombre. Y por ello Dios descendió y confundió las lenguas de los seres humanos. Allí nacen las diferentes lenguas, los diferentes idiomas. Y llegamos ya al capítulo 12, lo cual nos la segunda parte del libro, el origen del pueblo escogido. Y para ello quiero estudiar 4 personajes, ¿sí? Ya que nuestra enseñanza en el día de hoy tiene 5 partes. La primera, los orígenes. La segunda, la vida de Abraham. Esta la encontramos del capítulo 12 al 24. La tercera parte, la vida de Isaac, que va del capítulo 24 al 26 aproximadamente. Cuarto, la vida de Jacob, que irá del capítulo 27 al 36 aproximadamente. Y finalmente estudiaremos la vida de José, que va del capítulo 37 al 50. Con estas 5 partes descubrimos los orígenes del mundo y los orígenes del pueblo escogido. Así que empecemos ahora con Abraham. Abraham, sabemos, conforme lo dice la palabra en Génesis 12:2, que fue llamado por Dios. Y Dios le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios ha visto que el mundo se ha corrompido, se ha olvidado de él y por eso elige a un hombre ordinario para hacer algo extraordinario. Su nombre es Abraham, quien viene de una generación de padres y abuelos paganos que adoraban muchos dioses de la región. Pero Dios decide revelarse a un ser humano llamado Abraham. Vio en él fe y esto fue suficiente para revelarse a él. Y por ello Dios le dice a Abraham, te bendeciré. El propósito de esta promesa y de este pacto es que Dios quiere bendecir las naciones de la tierra. Lo esencial de la elección de Abraham ni siquiera es Abraham en sí mismo, sino la promesa de bendecir a todas las naciones. Así que encontramos allí el llamado de Abraham, y Abraham es un hombre que radicalmente deja atrás la idolatría pagana de su familia para servir al único Dios verdadero. Y lo hace por fe, porque él no conoció a Dios como tú y yo lo conocemos. Él apenas conocía algunas ideas generales de Dios. Sin embargo, en ese caminar, Abraham se va a caracterizar por ser un hombre de altar. Sí, un hombre de altar. Abraham va a construir 4 altares
en el transcurso de su vida y conocemos parte de su historia a través de estos 4 altares. El primer altar, para que tomes apuntes y leas los textos posteriormente, lo encontramos en Génesis 12, del verso 4 al 7. Allí está el altar en el encino de More. El segundo altar lo encontramos en el capítulo 12, verso 8, el cual construye en el oriente de Betel. El tercero lo encontramos en el capítulo 13, verso 18, el cual construye en el encinar de Mamre. Y finalmente construirá el altar más conocido de Abraham, que se encuentra en capítulo 22, verso 8 al 9, el cual construye en Moria. ¿Qué son los encinares? Eran árboles frondosos que se plantaban en zonas altas, los cuales eran lugares de adoración. Y allí adoraban los paganos, los cananeos, los amonitas, diferentes culturas hacían altares a sus dioses en los encinares, árboles frondosos, y allí practicaban cosas que desagradaban a Dios. Sin embargo, Abraham, en el poco conocimiento que tenía de Dios, decide allí, en estos lugares, hacer un altar al único Dios verdadero y servir al único Dios verdadero, obedecer al único Dios verdadero, creer al único Dios verdadero. Y esa fue la gran diferencia entre el altar que hacía Abraham de los demás altares, ya que el altar es un tema esencial al estudiar la vida de Abraham. Tenemos que comprender qué es un altar. El altar era una edificación que se hacía con piedras, con leña, y en el cual se ofrecía un sacrificio a Dios. Ese lugar tenía un simbolismo profundo, el cual simbolizaba fe. Fe en el Dios al que se hacía el altar. Adoración a ese Dios y comunión. Fe, adoración y comunión con Dios. Cuando Abraham construyó cada uno de estos 4 altares, él estaba enfocado en tener fe, en confiar en el único Dios, en adorar al único Dios y en tener comunión con Él. Así que cuando tú y yo hacemos altar, y esto lo podemos aprender de Abraham, que es a crear un espacio en nuestra casa y en nuestra vida, donde el centro de ese espacio sea Dios, y pongamos toda nuestra fe, adoración y comunión hacia Dios, allí estamos haciendo altar. Y el cuarto altar, que es el de Moria, es fascinante, porque recordamos que recordamos que Dios le ordena a Abraham sacrificar a Isaac. Y aunque fue una decisión dolorosa, hay una revelación detrás de esta historia. Y es que muchos dioses en esa época pedían sacrificios humanos. En sus tradiciones, la gente creía que los dioses exigían sacrificios humanos. Y cuando Dios le pide esto a Abraham, es con una razón. Y la razón esencial, aparte de poner a prueba la fe de Abraham, era enseñarle que Dios era diferente a todos los demás dioses. Porque el único Dios verdadero era un Dios que no pedía sacrificios humanos. Y por eso hubo un camino de obediencia, de fe, pero Dios nunca permitiría que se sacrificara a este hijo, sino que Dios quería enseñarle que Dios, el verdadero Dios, era un Dios misericordioso que amaba al ser humano y honraba la vida y respetaba la vida humana. El segundo personaje que entramos a estudiar ahora es Isaac. Isaac fue el hijo de Abraham, aquel que en este sacrificio o en este intento de sacrificio en Moria va a cargar la leña. Va a ser un niño entre los 9 y los 12 años.
y va a cargar en su espalda la madera para el sacrificio. Y esto nos recuerda a el Padre y al Hijo, a Dios Padre y a Jesucristo su Hijo, subiendo al Calvario. Jesús, como lo hizo Isaac 2000 años atrás, Jesús tomará una madera en su espalda y subirá a la montaña, el Calvario. Pero mientras Abraham y su hijo es librado por la misericordia de Dios, 2000 años después, el amor de Dios sacrificará a su propio hijo por amor a todos nosotros. Este es Isaac, un hijo que simboliza y representa en muchas situaciones de su vida a Jesús. Y lo interesante de Isaac es que mientras que su padre construyó altares, él construyó pozos. Y hay 4 pozos en los que se menciona la palabra del Señor. Estos 4 pozos nos van a hablar un poco sobre la vida de Isaac, los cuales los encontramos. Capítulo 26, verso 19 al 20. El primer pozo en Esec. El segundo pozo, capítulo 26, verso 21. Sitna. El tercer pozo, capítulo 26, verso 22. Rehobot. Y capítulo 26, verso 35 y verso 33. Seba. 4 pozos hace Isaac. Estos 4 pozos representan relación profunda con Dios. Un pozo es una perforación que se hacía en el suelo para obtener agua de la parte inferior del terreno. De la parte subterránea, ¿sí?, salía esta agua y para ello se construían los pozos. Y cuando hablamos del pozo y cuando hablamos de agua, tenemos que recordar a Jesús. Tenemos que recordar a Jesucristo al lado de un pozo, el pozo de Jacob, en Juan capítulo 4, donde tiene conversación con la mujer samaritana y allí le dice Jesús: yo soy el agua de vida. Si bebes de mí, no tendrás sed jamás. Así que cuando Isaac construye pozos, nos está enseñando a ti y a mí acerca de la importancia de esforzarnos para construir una comunión profunda con Jesucristo, de tal manera que nunca más tengamos sed, sino que siempre bebamos del agua de vida. Aleluya, gloria a Dios. Esto es lo interesante de estos 4 pozos, ya que aunque Abraham había construido algunos pozos, los enemigos de Isaac vinieron y cegaron dichos pozos y por ello a Isaac le tocó hacer nuevos pozos. Y esto nos habla también de la experiencia individual que cada uno debe tener con Dios. Y es que aunque Abraham caminó con Dios, Isaac no podía depender de la fe de su papá. Él tenía que por sí mismo buscar el agua de vida, hacer su parte. Qué linda enseñanza. Y otra enseñanza que quiero traer a ustedes de Isaac es su historia de amor. Aquí hay 2 historias especiales que recordamos de Isaac. Una es en el monte Moria, cuando va a ser sacrificado, y la segunda cuando Abraham busca esposa para Isaac. Y esta historia es maravillosa porque Abraham le pide a su siervo Eliezer que vaya a la tierra de sus orígenes y busca una esposa idónea para Isaac. Es un simbolismo también de nosotros hoy en día, ya que Abraham representa a Dios Padre, Isaac representa a Dios Hijo, Eliezer representa al Espíritu Santo. El Padre busca una novia para Jesucristo y esta novia Dios la busca a través del Espíritu Santo, quien es enviado por la tierra a buscar la novia. ¿Y quién es la novia de Isaac? ¿Quién es la novia de Jesucristo hoy en día? La iglesia. Y por eso el Espíritu Santo, que es representado por el siervo, busca una novia, una iglesia que sea adecuada, que esté preparada
para encontrarse con su amado. Qué historia tan maravillosa donde tú y yo nos vemos reflejados. El tercer personaje de Génesis va a ser Jacob, el hijo de Isaac, el nieto de Abraham. Isaac y Rebeca van a tener unos hijos mellizos, el cuales serán Esaú y Jacob. Y recordamos que este hijo menor es un suplantador, un engañador desde su nacimiento. Desde su nacimiento luchó por obtener la bendición, por ser el primero. Por eso toma del calcañar a su hermano para querer salir primero, pero no lo logra. Y de Jacob, de él sí tenemos muchas historias. Sin embargo, lo interesante de Jacob es que fue un hombre con muchos errores, pero que oraba. Y lo fascinante de este hombre de oración es que aprendemos que la oración transforma. Dios transforma al ser humano a través de la oración. Qué interesante aprender para nosotros hoy en día que el llamado a la oración, los que primero deben estar allí, orando, en los tiempos de oración, son los hombres. Porque Dios necesita transformarnos a su imagen y semejanza. Para ser transformados como Jacob, quien pasó de ser un suplantador, eso es lo que significa su nombre, Jacob, engañador, suplantador o el que toma del calcañar, para ser transformado en Israel o príncipe. Pasó de engañador a príncipe en el camino de la oración. Y encontramos en su camino 4 oraciones especiales. La primera, Génesis 28-22. La oración en Betel. La segunda en el capítulo 32, versículo 9 y versículo 28. Allí encontramos la oración en Peniel. Génesis capítulo 35, verso 3, encontramos la tercera oración. Nuevamente de regreso pasando por Betel. Y finalmente, su cuarta y última oración cuando ya es anciano y cuando ya está a punto de morir. Capítulo 49, verso 10, cuando está en Egipto. 4 oraciones de un hombre que caminó con Dios, que tuvo errores, que tenía defectos, pero que en el fondo de su corazón amaba a Dios y deseaba lo mejor. Jacob sabía que lo mejor, la mejor parte de la vida no eran las riquezas de esta tierra, sino era la bendición de Dios. Y fue por lo que él siempre peleó, por lo que él siempre luchó, por la bendición. Pero tuvo que en su camino aprender que las bendiciones no las conseguía ni sus papás haciendo engaños, ni la conseguía en sí mismo con sus grandes estrategias. La bendición la encontraba postrándose ante Dios, orando y buscando de Dios la bendición. Así llegó la bendición para Jacob. Porque de estas oraciones, la más sobresaliente es la oración en Peniel. La conocemos como una lucha, como un enfrentamiento que Jacob tiene, que se aferra a Dios y le dice: no te dejo hasta que me bendigas. Y lucha toda la noche con Dios, como cara a cara. Pero tenemos que aprender que esta lucha fue oración, porque Jacob estuvo hablando con Dios toda la noche. Sí fue literal la lucha, pero lo que expresa es una profunda oración intercesora, una genuina oración donde habla a Dios y le dice: Dios, no te suelto hasta que me bendigas. ¿Y cuánto debemos aprender de Jacob acerca de pelear en oración las bendiciones? A tal punto que Dios se voltea y le dice: ¿cuál es tu nombre? Jacob. Ahora te llamarás Israel. Te bendeciré, te bendigo. Aleluya. Porque Jacob peleó la bendición. Y aprendió que la bendición no la obtenía de los seres humanos. Lo tuvo que aprender dolorosamente a través de
el engaño de su mamá, a través del engaño de su suegro, a través del engaño de Labán, a través de muchos engaños. Pero descubrió en la oración que su bendición provenía de Dios. ¿Qué implicó? Ser descoyunturado su muslo, que quedara cojo. ¿Por qué? ¿Cuál es la reflexión de esto? Para concluir la historia de Jacob. Él nace aferrándose al calcañar de su hermano, pero ahora aprendió a aferrarse de Dios. Así él tuviera que salir postrado, cojo, con el recuerdo de haber peleado con Dios. Pero al final aprendió a aferrarse a Dios para obtener la bendición. Aprendamos de Jacob para vivir vidas bendecidas. Finalmente llegamos a José, el último personaje del texto de Génesis, el cual va desde el capítulo 37 hasta el 50, el cual es hijo de Jacob. Jacob tiene 12 hijos y uno de estos es José y será su preferido. Le dará una túnica de colores y sus hermanos lo odiarán, lo venderán como esclavo, terminará siendo vendido en Egipto. Servirá en la casa de un gobernador, en Potifar, la casa de Potifar. Allí cometerán una injusticia con él, terminará en la cárcel. En la cárcel Dios dará provisión divina y saldrá como gobernador de Egipto para bendecir las naciones de la tierra, la promesa de Abraham. Pero lo interesante de José es que con él aprendemos a caminar hacia el honor. Con Abraham aprendemos a hacer altar. Con Isaac aprendemos a tener comunión con Dios profundamente. Con Jacob aprendemos a el valor de la oración. Pero con José aprendemos a caminar hacia el honor. Y son 7 pasos los que él da. El primero lo encontramos en Génesis 39, versículo 2 al 3. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Influencia piadosa, el primer paso. José va a tener influencia porque Jehová estaba con él. El segundo paso hacia el honor es que él fue honrado en los negocios. Verso 5. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. José fue honrado. El tercer paso es resistencia a la tentación. Capítulo 39, verso 9, vemos lo que José responde y cómo él actuó frente a la tentación. Dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me he reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? El cuarto paso hacia el honor fue la gracia divina. Allí en el versículo 21 de este texto dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Aprendamos que aunque José fue íntegro, la bendición la obtuvo porque Dios le daba gracia y misericordia. Si no hubiera sido así, por más íntegro que hubiera sido José, el máximo cargo que hubiera llegado a él hubiera sido como jefe de los prisioneros de la cárcel. Pero Dios halló gracia y le dio gracia. Y por ello es que José pudo caminar hacia el honor. El quinto paso fueron las circunstancias providenciales. Capítulo 4, verso 5 dice: ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, estaban arrestados en la prisión y tuvieron un sueño. ¿Casualidades? No, propósito de Dios. Dios generó una circunstancia providencial. Justo personas cercanas al rey se encontraron en la misma cárcel que se encontraba José. Sexto paso,
honró a Dios. Capítulo 41, verso 16. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Recordemos, José es llamado ante el Faraón para que interprete el sueño del rey. José no subestimó y no consideró que al estar frente a unas personas tan importantes, ¿cómo voy a hablar de fe? No, voy a callar acerca de Dios. No, fue todo lo contrario. Honró a Dios en los lugares que estuvo. Y esto fue esencial para llegar a la bendición. Honró a Dios. Aquí es muy claro que José dice: yo no lo voy a poder hacer. Dios es el que lo hará. Aleluya. ¿Cuánto tenemos que aprender también de José? Y finalmente, el séptimo paso y último hacia el honor lo encontramos en el capítulo 41, verso 38 en adelante. Y es revelaciones divinas. Dice la palabra del Señor allí: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? Hasta ahí diríamos: wow, la integridad de José. Pero, ¿cómo llegó José al lugar de honor? El versículo continúa: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Hermano y hermana, en José vemos 7 pasos hacia el honor. Y estos pasos demuestran que Dios es el que abre puertas que nadie puede cerrar y Dios cierra puertas que nadie puede abrir. Así que caminemos con Dios como lo hizo José. Y de esta manera, entonces podemos concluir lo que Génesis habla para nosotros hoy en día. A través de los orígenes, Abraham, Isaac, Jacob y José, hallamos el origen del pueblo de Dios. Personajes ordinarios, pero que vivieron vidas extraordinarias cuando decidieron caminar con Dios. Y por ello quiero, para terminar, leer 2 versos de los versículos claves que he compartido con ustedes del texto de Génesis. Uno es Génesis 49:10. Allí Jacob está profetizando sobre sus hijos, hablándoles. Y aquí profetiza sobre Judá, uno de sus 12 hijos. Así José tenía una bendición, pero Judá tuvo una profecía muy especial que es importante para ti y para mí hoy. En el verso 10 dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloé. Puedes colocar ahí la palabra Jesús, hasta que venga Jesús, y a él se congregarán los pueblos. En Judá se profetizó que de su línea, de su descendencia, de su línea genealógica, vendría Jesucristo. Y Jesucristo sería el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham, Isaac, Jacob y a todo Israel. La promesa de bendecir las naciones de la tierra. ¿Y cómo Dios cumpliría esa promesa? Trayendo del linaje de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Judá, hijo de Jacob, por esa línea nacería Jesús. Y Jesús bendeciría todas las naciones de la tierra. Y hoy te bendice a ti, bendice a tu familia y bendice la mía. Capítulo 50, verso 20, el último versículo clave del texto, dice: allí está José hablándole a sus hermanos. Ya ha muerto su padre y sus hermanos están preocupados porque dicen: nuestro padre murió, José se va a vengar de nosotros por haberlo vendido como esclavo. Pero José no fue un hombre que guardó rencor, fue un hombre que aprendió a perdonar. Y aquí aprendemos el valor del perdón. Si no perdonamos, difícilmente saldremos para bendecir a otros. José no hubiera podido bendecir a su familia. Y Dios no hubiera podido usar a José si José no hubiera perdonado en su corazón a sus hermanos. Y por ello es que en este verso hace la síntesis de todo Génesis. Capítulo 50, verso 20, José dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.
Dios cumplió y Dios empezó a cumplir su promesa de bendecir las naciones de la tierra que le dio a Abraham y que luego le heredó a Isaac, a Jacob, a Judá. Y también por medio de José. Con José bendijo la tierra en ese momento económicamente, pero a través de Judá nos bendijo a todos eternamente. Dios prometió desde los orígenes que nos bendeciría. Su bendición no es terrenal, su bendición es eterna. Así que con esto espero que hayas sido bendecido por este precioso libro sagrado llamado Génesis o Bereshit en hebreo. Te invito a que lo leas y descubras riquezas preciosas que allí escritas están. Dios te bendiga y Dios te guarde.